Y vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo 18. Leemos ahí, la mayoría seguramente tendrá algún título que dice el arresto de Jesús. Dice así entonces la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Retomamos entonces estos estudios en el Evangelio de Juan. Juan, que tan explícitamente, ¿verdad?, nos dice tan solo unos capítulos más adelante que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, particularmente hemos visto, ¿verdad?, que el Evangelio de Juan es un evangelio, podríamos decir, diferente en cuanto a la narrativa, ¿verdad?, porque sabemos que solo hay un evangelio. Estamos hablando de la narrativa con respecto a lo que se llaman los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los que son las diferentes ópticas de un mismo evento de Mateo, Lucas y Marcos, los cuales son muy similares entre sí, ¿verdad? Sin embargo, aquí es un aspecto en que vemos que, sin importar el propósito particular con que el Espíritu Santo inspiró a cada autor de cada evangelio para narrar los eventos, ninguno pudo dejar por fuera lo que estamos viendo a partir de este momento del arresto. Y esto ya es algo que en sí mismo uno debe considerarlo y reflexionar sobre ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen algunos cuando se acercan al Sermón del Monte? Ahí tenemos la gran enseñanza moral de Jesús, la gran enseñanza ética de Jesús. Y vea que no es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios, en la divinidad, en el hecho de la cruz, porque ni siquiera se menciona, ¿verdad?, que él iba a morir por los pecados del pueblo. Y empiezan a razonar de esa manera, como queriendo insinuar, ¿verdad?, que uno pudiera poner algunos aspectos de la vida de Jesús o de su enseñanza por encima del cuadro completo. Y entonces vemos que, sin importar que el hecho de que Mateo, que si dirigido a una audiencia judía, que si Lucas a los gentiles, que Juan deja por fuera muchos eventos porque ya da por aludido que son de conocimiento de su audiencia, porque ya circulaban, ¿verdad?, los otros evangelios. Ninguno puede dejar por fuera el hecho de lo que se conoce como la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque sin importar ese propósito particular o audiencia a la que iba dirigida, nosotros no podemos considerar la enseñanza de Jesús y su obra aparte de la cruz. Era y fue indispensable que Jesús muriera en la cruz. ¿Y por qué? Porque al final de contarnos todo lo que Jesús enseñó y todo lo que hizo, cada evangelio inevitablemente nos lleva a esos días finales en los que Jesús fue recibido con las personas cantando Hosana y después siendo arrestado, escupido, golpeado y finalmente crucificado. ¿Por qué? Nuevamente,
Juan lo dice con términos muy claros para que ustedes crean que es el Hijo de Dios. Y Mateo, Marcos y Lucas no dejan por fuera tampoco el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y que para creer en Jesús hay que creer que es el Hijo de Dios. Yo no puedo creer solamente en el Jesús humano, porque no fue solamente humano, es divino. Enteramente verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también menciono estas particularidades porque si usted lee estos primeros 11 versículos, sabe que también aquí quedaron muchas cosas por fuera, ¿verdad? Aquí Juan, de nuevo, nos está contando esa noche el arresto de Jesús, pero uno dice, ¿y el beso de Judas? Aquí no está, ¿verdad? Jesús curó a este soldado, a Malco. No lo está contando. Además sabemos que estaba haciendo Jesús en el huerto, estaba orando. Y no lo dice. No era relevante, no era importante, claro, pero Juan, de nuevo, ya da por un hecho de que los demás eventos eran sumamente conocidos. Y él está destacando solamente algunos, de nuevo, por la inspiración del Espíritu Santo, conforme al propósito particular de este evangelio. Sin embargo, precisamente para tener fresco en nuestra memoria algunos de esos aspectos, vamos a uno de los pasajes paralelos. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Vean, solo este arresto también, si fuéramos mucho más minuciosos, si estuviéramos en un estudio más general acerca de la vida de Jesús, podríamos tener también una serie de estudios solamente estudiando la oración de Jesús, la traición de Judas, pero vamos a limitarnos particularmente, de nuevo, a lo que Juan está enfatizando. Pero es bueno que tengamos presente las otras cosas que también nos informan en los demás evangelios. Entonces, leamos desde el versículo 35, sé que será una lectura un poquito larga, pero será necesaria, y con eso ya tendremos bastante del trasfondo. Dice así: y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Añado eso simplemente para claridad. También en Mateo se nos dice, ¿verdad?, que el Señor reprendió a sus discípulos, no habéis podido velar siquiera una hora. Y que eso ocurrió hasta 3 veces.
Muy bien. Simplemente, ¿verdad? Como les decía, leí esta porción más extensa para tener algunas referencias claras. Versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús, Juan 18:1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Vemos aquí que Juan no nos dice explícitamente el monte de los olivos, que también es el mismo nombre de Getsemaní. Getsemaní, monte de los olivos, es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos entender? Que este monte donde él estaba, que este lugar del torrente de Cedrón, estamos hablando del mismo lugar, simplemente que están dando referencias diferentes, pero estamos en el mismo lugar. No se puede llegar se puede determinar con un buen grado de certeza la zona aproximada donde el Señor estuvo orando, pero no se sabe a ciencia cierta cuál fue ese jardín particular, ¿verdad? Ese huerto donde el Señor acostumbró a orar. Este torrente que leemos aquí no era un torrente permanente, no era un río que estaba todo el tiempo fluyendo, era como lo que hace unos domingos, ¿verdad? Explicaba en lo de Amós, ¿verdad? Que hay a veces esos ríos ocasionales, cuando llueve bastante fuerte, pues entonces tienen su cauce. El torrente de Cedrón es uno de ellos. Ahora, ¿por qué es relevante y por qué Juan menciona el torrente de Cedrón en lugar del monte de los olivos, ¿verdad? Puede ser algo que uno considere. Bueno, resulta que hay un episodio en la vida de David donde el torrente de Cedrón se nos menciona, cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y ese fue un episodio en la vida de el rey David también de gran humillación, ¿verdad? Absalón se ganó el corazón del pueblo, ¿verdad? Con palabras suaves se fue ganando hasta que finalmente se rebeló y David tuvo que huir con... me quedo mal con el número, no quisiera simplemente aventurarme, pero no sé si eran los 400 hombres en ese momento, pero el punto, David se va con unos cuantos, ¿verdad? Que le siguieron fielmente. Y sin duda fue un recorrido humillante, ¿verdad? Hubo uno que le estuvo vituperando, que le gritó cosas, ¿verdad? Que le tiraba piedras. Obviamente los hijos de Sarbia siempre en su violencia. ¿Quién es este perro muerto para que insulte a David? Llamando, ¿verdad? Que no tomaran esa venganza por sus manos, pero el hecho en sí mismo fue de gran humillación. Absalón también cometió un gran pecado tomando las concubinas de su padre. Entonces podemos tener nosotros, ¿verdad? Un evento que podemos ahora entender a la luz de la revelación de la palabra, de cómo David, siendo esa sombra, ¿verdad? Ese que prefiguraba a Cristo. Si eso fue una humillación, ¿cuán mayor humillación es la que nosotros estamos empezando a leer acá? Con el Hijo del Hombre siendo tratado como un ladrón. Vimos, ¿verdad? Esa pregunta de Jesús. O sea, como contra un ladrón. O sea, con palos y aquí leemos linternas, una gran comitiva. ¿Era necesario tal despliegue? ¿A qué tipo de hombre estaban buscando que tuvieron que salir con tantas personas y de esa manera? Y eso era tan solo el inicio de la humillación de nuestro Señor Jesús. Entonces nos dice, ¿verdad, Juan? Donde había un huerto, ya sabemos cuál, el de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Esto además sabemos que era regular que el Señor llegara a orar aquí, porque nos dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es un aspecto de nuevo que podríamos nosotros destacar y aprender, como recientemente también recibíamos enseñanzas acerca de la oración. Jesús, sí, el Hijo de Dios, pero también verdadero hombre, oró a su Padre constantemente. Judas sabía dónde buscar. ¿Por qué? Porque era sumamente conocido que Jesús oraba allí con sus discípulos. Él que estaba como parte del grupo siendo falso, pero de algo él podía estar seguro cuando él se ofreció a entregar a Cristo. Yo sé dónde lo voy a encontrar después de la cena. Lo voy a encontrar orando en el huerto que frecuenta ir. Y ahí en efecto estaba. Esto no hubiera sido posible si la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido una vida esporádica, irregular y que, bueno, ya no sé dónde estará, tengo que ahora empezarlo a buscar. Pero Judas sabía bien dónde encontrarlo. También, por medio de Lucas, ¿verdad? Tenemos conocimiento de
el contenido de esa oración, ¿verdad? Si fuera posible que pase de mí esta copa. Ya nos vamos a referir a la copa porque Juan la menciona hacia el final, en el versículo 11. Pero entonces Jesús ha pasado de orar por sus discípulos, ¿verdad? Como vimos como la gran conclusión de estos discursos del aposento alto, ahora sí, a orar por la hora que se venía. Padre, si fuera posible, pero no como yo quiero, sino tu voluntad. Era el momento de tomar la copa. El versículo 3 nos dice, ¿verdad?, cómo llega Judas, conociendo ya el lugar, y nos dice que tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, palos, ¿verdad?, como leíamos en Lucas. Como les digo, Juan da por enterado que se sabe de ese evento tan infame que utilizó o que escogió Judas, ¿verdad?, para entregar al Señor con un beso. Una demostración de afecto, ¿verdad?, íntimo, como si hubieran sido realmente esos grandes amigos. Ese fue lo que escogió Judas para retratarse como lo que fue, ese falso, ese traidor, y que hasta en el último momento, en vez de considerar las palabras del Señor para el arrepentimiento, tuvo hasta esta temeridad de acercarse con tal familiaridad a Cristo, como si hubieran sido realmente cercanos y como si Él hubiera creído en Él como su Señor, para entregarlo de esta manera tan despreciable. Pero en la narrativa como la presenta Juan, lo que está enfatizando más que el hecho en sí mismo evidente que Judas está traicionando, es el hecho de a quién pertenecía Judas. Si ustedes leen, el versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Juan está destacando a quién o a qué grupo pertenece Judas. Judas pertenece a aquellos que se oponían a Jesús. Él estaba con ellos hasta el momento de su traición, y después de ello, Judas realmente perteneció a los que se opusieron al Señor, a los que no creyeron en Él. Está destacándonos entonces esa particularidad. Judas, ¿con quién estaba? Él estaba con los enemigos de Jesús. Por los demás evangelios sabemos entonces cómo Él lo hizo, acercándose al Señor, dándole ese beso, diciendo esas palabras de maestro. Pero lo que empezamos a leer, a partir del versículo 3 y 4, es que el Señor sabía que todo esto le venía. Y sin embargo, en ningún momento consideró retractarse. Nos dice aquí una compañía de soldados. Eso en el griego es una sola palabra. Se podría traducir como una cohorte. Ese grupo podía ser hasta de 600 personas. No debemos pensar que habían 600 soldados ahí, pero nos da a entender de que había un gran número. De tal manera que esa fue la palabra escogida. Vino un gran grupo como una compañía de esas que se acostumbraba entre los romanos. Una cohorte tenía 600 personas que la componían. Y llegaron todos armados con esta disposición de atrapar a Jesús. Pero de nuevo uno se pregunta, o sea, ¿con qué necesidad se hace tal despliegue? Es innecesario, es un hombre lo que están buscando. Un hombre. Y llega tal grupo de personas. Pero Jesús se adelanta. ¿Qué demostración de nuestro Señor Jesucristo? No manda a sus discípulos al frente, no espera. Él da el paso al frente. Él da el paso al frente. Él los va a enfrentar, pero como veremos, no como uno hubiera esperado el enfrentamiento. Los enfrentó al entregarse voluntariamente. Todavía como leemos, ¿verdad? Los discípulos estaban como, Señor, ¿atacamos? Pedro ni se esperó la respuesta, simplemente mandó la espada. Como sabemos de esa naturaleza de Pedro, impulsivo. Pero Jesús da el paso al frente. Él ya sabía lo que se venía. Después de haber sido traicionado por Judas, sale entonces al encuentro de este gran grupo de personas. Y qué interesante lo que sucede, ¿verdad? Porque Él les dice, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno.
Y Jesús dice, yo soy. Esa respuesta pasaría inadvertida si no fuera por lo que ocurre, ¿verdad? Cuando el Señor dice eso. Cuando les dijo, versículo 6, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué está pasando? ¿Quién se cae después de que alguien dice, ¿usted es fulanito? Sí, yo soy. Y caer. O sea, está buscando a alguien y le responden. ¿Y por qué caer a tierra? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Es que no es cualquier yo soy. En el momento que Jesús responde con estas palabras, de nuevo, estamos teniendo algo que nos hace eco desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es el yo soy? Es Jehová. Él es el yo soy. Cuando Moisés preguntó, Señor, ¿y quién diré? ¿Quién me envía? Les diré, yo soy. Yahweh, Jehová. Eso es lo que está implicado en estas palabras y por la respuesta que ocurre en estas personas cuando lo escuchan. Es Jehová y caen a tierra. La primera vez que el Señor responde de esta manera fue para dejar en evidencia, yo no soy cualquier persona. De nuevo, verdadero hombre, pero verdadero Dios. Él es Jehová también. Y esto entonces nos da también la certeza de que cuando Jesús también en los pasajes paralelos, ¿qué además le dijo a los discípulos respecto a la falta, o que no hacía falta más bien, de que lo defendieran a él? ¿Alguien sabe cuántas legiones fue que el Señor dijo? O sea, si fuera por el hecho de defenderme, ¿ustedes creen que yo no podría pedir a mi Padre ahora 12 legiones de ángeles? Es un número inmenso lo que el Señor está diciendo acá. 12 legiones. Tan solo con decir yo soy, ya habían caído a tierra. Es que estas personas no tenían la más mínima idea de a quién se estaban dirigiendo. Lo de decir las legiones obviamente es una forma de decir del Señor de que si fuera por hacer un despliegue de poder, Él podría haber hecho ese despliegue de poder. Pero ¿qué bastaba para que el Señor simplemente fuera librado aquí? Decirlo. Las vidas de ellos mismos pendían de aquel que estaban buscando. Jesús, al dar el paso al frente, también nos está dando un ejemplo muy visible de otras palabras que ya también estudiamos en Juan capítulo 10. ¿Cuáles fueron esas palabras? Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para quitarla y tengo poder para ponerla de nuevo. Vamos a leerlas literalmente. Dice el Señor, nadie me la quita, Juan 10:18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y es lo que está haciendo. Voluntariamente Jesús da el paso al frente. Aquí estoy poniendo mi vida para salvar a mi pueblo. Al dar el paso al frente está también saliendo como el capitán que es del pueblo del Señor, protegiendo a sus discípulos. Es a mí a quien están buscando. Volvía pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. O sea, ¿verdad? Hay que ver lo que está pasando, ¿verdad? Están en el suelo. ¿A quién están buscando? Se ponen de pie. Bueno, Jesús Nazareno. Esta vez ya no se caen. Ya no es necesario el despliegue de poder. Bueno, si es a mí, que ya les dije que yo soy, dejen ir a estos. Dejen ir a estos. Y Juan de inmediato conecta estas palabras del Señor con una necesidad. No solamente que Jesús está, ¿verdad?, como diciendo, los estoy queriendo proteger, pero vean lo que dice el 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora, hay algo que uno sí debe preguntarse acá. Ahora, esto no es nuevo. Ya varias veces hemos leído en Juan esta expresión. Veamos dos casos de ellos. En Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, el Señor dice que precisamente esa es la voluntad del Padre. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿verdad? Y también muy recientemente en Juan 17, o sea, en la misma oración sacerdotal que estábamos estudiando, el Señor también ha orado de esa manera, de que no perder a ninguno de los que les fueron dados. El 12. ¿Ah? El 12. Sí, o sea, ahí va, es que en general toda la oración, ¿verdad? Si uno empieza a leer, ¿verdad? El versículo 6 nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pero también el Señor empieza a guardar por la protección de ellos en el 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos que en un sentido el Señor está diciendo: no los he perdido. O sea, ya estudiamos esa parte. Ya en un sentido el Señor está diciendo: yo no he perdido ninguno de los que me fueron dados. Y sin embargo, en este acto también de salir él al frente, de decir que no hicieran nada con ellos, que al único que buscaban era él, también Juan está diciendo, es parte necesaria para ese cumplimiento. Ahora, ¿por qué es que llama la atención? Porque si uno lee los otros dos pasajes, ¿verdad?, que hemos leído, Juan 6, 39 y la oración sacerdotal en Juan 17, versículos 11 y 12, ¿qué es lo que particularmente da la impresión? De que el cumplimiento de esas palabras se realiza en la resurrección en el día final, ¿verdad? No he perdido ninguno, sino que los he salvado y en el día final resucitarán conmigo. Pero aquí el acto pareciera simplemente como, ¿verdad?, no hagan nada con ellos en el plano de lo que era en ese momento la vida de ellos, física, terrenal. ¿Por qué entonces Juan dice que era necesario para que se cumpliese aquello que había dicho? Bueno, porque en un sentido la fe de estos hombres aún era débil. Ellos aún no estaban capacitados plenamente para soportar esta aflicción por el Señor. Entonces, al guardarlos de los soldados, en efecto también el Señor los está guardando para el día postrero. Luego vendría el poder del Espíritu Santo para cambiar completamente a estos hombres, ¿verdad? Del Pedro que va a negar al Señor, en unos versículos más adelante, tenemos al Pedro aguerrido que no le importaba padecer por Cristo. Y así con cada uno de los 11. Es el testimonio de la iglesia que todos ellos fueron torturados por el Señor. Quizás con la salvedad de Juan, que sobrevivió a esas torturas y murió en su ancianidad. Pero ninguno de ellos luego se retractó. Porque ¿qué es lo que vamos a ver aquí? No fue necesario que el Señor, en un sentido, dijera: no los busquen a ellos, porque huyeron, ¿verdad? Lo dejaron solo. Pero el Señor está dando ese paso al frente porque, como el buen pastor que da su vida por las ovejas, estaba guardando a su rebaño. Ese rebaño temeroso, que no estaba entendiendo que esto era necesario, que no hacía falta la fuerza humana para salvar a Jesús. De por sí que iban a ser ellos 11 contra un grupo tan grande de personas. ¿Pero por qué? Porque no estaban viendo el cuadro completo. Esto es todo lo que el Señor nos estuvo diciendo, que era necesario que padeciera, que era necesario morir en Jerusalén, que es necesario que una vez muerto resucitara al tercer día. Todo eso les hará sentido después. Por eso, como recientemente volvimos a escuchar el domingo en Juan capítulo 2, ¿verdad?, que luego entendieron, más él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, hasta después. Pero ahora mismo no lo estaban viendo plenamente. Aquí ahora Juan, ya inspirado por el Espíritu Santo, puede decir: en el momento que el Señor dijo, dejen ir a estos, era necesario para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Ahora, algo más. ¿Qué puede uno entender también cuando el evangelista nos dice que era necesario para que se cumpliera? ¿A qué nos suena eso? A otras expresiones que leemos de que era necesario que se cumpliera, pero ¿a qué hace eco? Al Antiguo Testamento, ¿verdad?
Pero aquí nos está diciendo que esto era necesario que se cumpliera, pero fueron palabras de Jesús, dichas durante su ministerio. ¿A qué quiero llegar? Que estamos viendo al evangelista poniendo las palabras de Jesús al mismo nivel, con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Así como era necesario que se cumpliera el Antiguo Testamento, es necesario que se cumpliera también todo lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque también es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Es como inicia el Evangelio de Juan. Todo lo que Jesús dijo tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y era necesario que se cumpliese. Al igual como es necesario que se cumpliera todo el Antiguo Testamento. Sabemos que se cumplió en la persona del Señor. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Juan sabe el nombre de esta persona porque él era cercano al sumo sacerdote. Por eso es que Juan nos da el nombre. Y Lucas, por otro lado, nos dice que fue curado. Y Mateo pues también nos dice que Pedro atacó, pero ni nos da el nombre ni tampoco el milagro. Pero sabemos que el Señor, aún en el momento previo de ser entonces arrestado, manifestó también su poder realizando este milagro de curación. Muchos entienden también que el hecho de que le cortara la oreja significa que es que Pedro fue con la determinación de darle en la cabeza a esta persona y que en lo que esquivó la espada entonces cortó su oreja. Muy posiblemente. El punto fue que Pedro en su necedad, ¿verdad?, realizó el ataque. También, y a la luz de lo que leímos en Lucas, algunos han tomado este pasaje, y es un tema, ¿verdad?, que también ha dividido a creyentes en otro momento acerca de si es válida la defensa personal, ¿verdad? Porque pareciera por un lado que también cuando uno lee los pasajes paralelos que el Señor dice pues que los que atacan con espada, ¿verdad?, morirán a espada. Y antes en Lucas el Señor les está diciendo que vendan para que compren una espada. Entonces está el Señor negando como tal cosa un derecho a la defensa personal. Es mi entendimiento que no, pero como les digo, otros grupos de creyentes han llegado a entender de que el cristiano no debe defenderse, y a veces han tomado este pasaje como parte de ese estudio para abogar en ese sentido de que no es válido la defensa personal. No voy a entrar en todo ese detalle, simplemente estoy tocando algunas generalidades, que no me parece que ese sea el punto del Señor. ¿Por qué? Porque claramente no es que no se pueda uno defender, es que este ya no era el momento para ello. Porque de nuevo, no pudiera él haber pedido 12 legiones de ángeles que le hubieran defendido en ese momento. Claro, pero es que ya no era el momento para ese tipo de defensa. Él voluntariamente se estaba entregando para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que uno debe tener en mente. Ese es el evento mayor que los discípulos no estaban viendo. Entonces Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Cuál es esta copa? ¿Cuál es esta copa que en Lucas también el Señor orando dice: Padre, si fuera posible que pasara de mí esta copa? Bueno, veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 75:8. Salmo 75:8. Dice así: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cáliz es también una copa. Podemos leer Isaías 51.
Hace unos minutos cantábamos el versículo 11, pero si seguimos leyendo, vean lo que dice el versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz o la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Podemos ir a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Lo mismo también leemos en Mateo capítulo 20, versículo 22, acerca de que si podían beber de esta misma copa. ¿Qué es lo que entiende uno entonces cuando Jesús le está diciendo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, cuando está orando en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Hacemos bien en entender que es la misma referencia a este cáliz o esta copa de la ira que leemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque precisamente como leíamos en el Salmo 75, Jesús, siendo inocente, iba a beber la copa de la ira de Dios como si hubiera sido un impío. ¿Y por qué? Porque la iba a beber en nuestro lugar. ¿En nuestro lugar de quién? De aquellos que por la fe han creído que Jesús es su Señor y Salvador. Si usted no está en Cristo, lo que le corresponde a usted es que este cáliz de la ira caiga sobre usted. Que usted tenga que beber la copa de la ira de Dios. O en el lenguaje más fuerte, como leemos en Apocalipsis, que uno sea pisado en el lagar de la ira de Dios. El lagar donde son majadas, aplastadas las uvas. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermanos y amigos, ciertamente esa oración del Señor encierra lo que podemos llamar nosotros apropiadamente de esos momentos donde esta naturaleza de Cristo, vemos nosotros que no la entendemos plenamente. Como Dios, obviamente, Jesús sabía en todo momento lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Él sale al frente porque sabía que venían por él. Pero vemos también a Jesús orando intensamente, que leemos que caían como gotas de sangre y que un ángel del cielo tuvo que venir a auxiliarle. Porque venía el momento de él en su humanidad beber la copa de la ira. Humanamente. Para los que estuvieron el domingo tuvieron un buen repaso, ¿verdad? Rápidamente de entender nosotros de esa necesidad de que quien nos representara fuera uno como nosotros, ¿verdad? Humano. Jesús no tuvo ninguna ventaja. Él tenía que beber la copa de la ira de Dios y en el momento del momento hizo la voluntad del Padre, dio el paso al frente, puso su vida sobre la línea de ataque, defendió a los suyos y se dejó arrestar, pudiendo perfectamente también haber acabado con todos los que llegaron por él. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque no podía ser de otra manera. La perfecta y sabia voluntad del Padre y ese pacto eterno de la redención entre el Padre y el Hijo no admitía otro camino. Tenía que morir en nuestro lugar. Y precisamente porque quien da la vida es este Hijo inocente,
es que nosotros podemos tener la certeza del cumplimiento pleno de lo que leemos en Juan 18:9. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Por qué puede tener el creyente la certeza de que si está en el Señor no se perderá? Porque quien murió en su lugar es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le prometió que le había dado un pueblo para que lo redimiera, y Jesús hizo la voluntad perfecta del Padre y el Padre cumplirá. Ninguno de los que le dio al Hijo se perderán. Por eso Jesús podía orar ya con esa plena confianza, y ninguno de ellos se perdió. Y como vimos en esa oración sacerdotal, sí, Jesús oró por sus discípulos en ese momento, pero no solamente por ellos, porque todo lo que se oró por ellos también se puede decir de nosotros, porque no pido solamente por ellos, sino también por los que creerán por la palabra de ellos. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, este evento que uno podría leer simplemente como algo histórico, sí, llegaron por Jesús y lo arrestaron, tiene para nosotros mayores implicaciones que simplemente un relato histórico de cómo fue el día que Jesús fue arrestado. Porque aún en este momento, como vimos, hay grandes eventos del Antiguo Testamento que ahora podemos verlos a la luz de lo que aquí el Evangelio nos está narrando. Sí, David fue humillado, pero no es nada con la humillación que el Señor Jesús está aquí recibiendo. Sí, el Antiguo Testamento nos habla de la copa de la ira de Dios, pero todos los que cuando leemos esas amonestaciones y sentencias de juicio son para personas que rectamente y justamente tenían que pagar por sus pecados, pero aquí está uno que va a beber la copa de la ira de Dios siendo inocente, y que sin embargo llegaron por él como si fuera un ladrón. Ese que fue tratado por el mundo como un ladrón, como un criminal, como lo peor, ese es el que nosotros decimos es mi Señor y Salvador. Porque yo soy el que tendría que haber padecido, pero Él lo padeció en mi lugar. Y esa es la esperanza final, de que cuando venga el día, el gran día del Señor, en lugar de beber la copa de la ira, yo sea más bien recibido en el reino de Dios y sea contado con estos que el Señor dice que le fueron dados, y que Él no perderá a ninguno de ellos. ¿Cuál es su confianza entonces? Nuevamente, no puede ser, es que yo he hecho esto, he hecho lo otro. Sí, ciertamente cada uno tiene que examinar su vida y ver el fruto, pero en primera instancia, la salvación es real y segura por lo que Jesús hizo, y eso abarca desde este mismo momento en que fueron por Él a arrestarlo. No hay ningún aspecto en todo lo que se nos cuenta de la vida de Jesús que sea irrelevante o intrascendente. Todo cuenta, aún este momento en que Él dio el paso al frente para darse voluntariamente. Qué hermoso saber de que el Señor, entonces, con esa mirada puesta en el galardón, dio su vida por pecadores como nosotros. Y conociendo el final de la historia, sabemos de que sí, el Señor fue arrestado, lo veremos siendo juzgado injustamente, golpeado, crucificado, pero sabemos el final: el Señor resucitó y volverá. Oremos.